Durante la peor tormenta del año, una viuda con 5 hijos fue obligada a refugiarse en la cueva que todo el pueblo juraba estar maldita. Con el bebé ardiendo en fiebre entre sus brazos, ignoró las advertencias de los ancianos y cruzó la entrada del abismo. «No miren hacia adentro, solo síganme», susurró con los ojos llenos de lágrimas y los pies hundidos en el barro. Pero lo que oyó allá dentro no era lluvia ni viento. Era el eco sordo de un metal golpeando la roca desde las profundidades de la tierra, y lo que descubrió al final de aquel pasadizo jamás podría volver a ser ocultado. ¿Alguna vez en tu vida has presenciado algo sin explicación? Responde con sí o no en los comentarios. La lluvia caía con furia en aquella tarde de marzo. No era 1847, pero el año sí se sentía ancestral, un 1889 que pesaba en los huesos y señalaba el cierre de la cosecha. El cielo sobre el valle de San Gregorio se había teñido de un púrpura enfermizo, un tono de duelo que transformaba las 4 de la tarde en una noche anticipada. Isabel apretó contra su pecho al pequeño Mateo, cuyo cuerpo diminuto ardía en fiebre, un calor áspero que batallaba en vano contra los azotes de agua gélida que golpeaban el sendero. Sus otros 4 hijos, Pedro, el mayor de apenas 11 años, junto a los gemelos de 8 y la pequeña Ana de 4, se agrupaban a su alrededor como polluelos aterrorizados, descalzos en el fango espeso que subía por sus piernas, manchando sus ropas ya desgastadas. El sonido del cerrojo de hierro deslizándose en la oscuridad de la choza fue el verdadero trueno. El estruendo de la tormenta afuera solo era su eco lejano. Hacía apenas una hora, su cuñado don Ricardo Álvarez, un hombre de ojos helados y corazón tan árido como el trigo que acumulaba en sus hilos, había pronunciado sentencia. La caridad se terminó, Isabel. Su voz, sin matices, cortaba más que el viento. El trigo es para quien lo cultiva, no para viudas y sus crías. Ricardo había heredado la tierra tras la muerte de su esposo, y con la tierra heredó el poder de decidir quién comía y quién perecía bajo su sombra. La viuda y sus 5 hijos eran para él solo bocas inútiles que restaban a su provecho. El aire olía a barro removido, a paja descompuesta y a la amarga desesperanza. Los hombres de Ricardo, sin mirarla a los ojos, con esa cobardía del que obedece lo injusto, habían lanzado sus pocas pertenencias desde la choza con una eficiencia cruel. El catre de su matrimonio roto, la olla de latón abollada, los pequeños zapatos de Pedro, el único baúl de madera que guardaba la ropa de su difunto esposo. Todo yacía ahora en un montón miserable bajo el diluvio, hundiéndose lentamente en el fango que todo lo devoraba. Isabel observó cómo la puerta de su antiguo hogar, la única que había conocido desde que se casó, se cerraba para siempre. El golpe seco de la madera contra el marco fue un punto final, una bofetada que la dejó sin aliento más que el viento helado que se colaba por sus harapos. Se quedaron allí parados, un grupo trágico e inmóvil bajo el aguacero, observando la puerta cerrada. Los niños no lloraban, el shock los había enmudecido. Solo temblaban con esos espasmos cortos e involuntarios que preceden al frío mortal. Isabel sintió la tos seca de Mateo vibrar contra su propio pecho. Era un sonido hueco, frágil como el cristal, y supo, con la certeza absoluta que solo una madre posee, que el niño no sobreviviría la noche a la intemperie. La fiebre lo consumía desde adentro y la lluvia lo remataba desde afuera. Debía moverse. No había tiempo para el luto por el hogar perdido, solo para la urgencia de la vida que se le escapaba entre los brazos. Agarró la mano de Pedro, que a sus 11 años intentaba mantener una compostura de hombre. «Mamá, ¿a dónde vamos?», susurró Pedro, su voz rota por el castañeteo de sus dientes. Isabel no tenía respuesta. Miró alrededor, al valle que se oscurecía, a las luces débiles de las otras chozas de jornaleros, pero sabía que ninguna puerta se abriría. El miedo a don Ricardo era más denso que la niebla que bajaba de las colinas. Estaban solos. Sin rumbo, Isabel comenzó a caminar alejándose del valle, subiendo por el sendero que se convertía en un arroyo de barro. Cada paso era un esfuerzo, el fango succionaba sus pies descalzos y el peso de Mateo parecía duplicarse con cada metro. Los gemelos, tomados de la mano, tropezaban y caían, levantándose en silencio, sus rostros manchados de lodo y lágrimas mudas. Ana se aferraba a las faldas de su madre, su pequeña mano helada.
La tormenta arreciaba, convirtiendo el paisaje en una masa borrosa de verdes y grises oscuros. El viento aullaba entre los peñascos, un sonido que parecía burlarse de su fragilidad. Isabel subía por instinto, buscando refugio en las colinas, alejándose de los campos cultivados que ahora le pertenecían a Ricardo. La tos de Mateo se volvió más seca, más débil, un estertor que apenas lograba salir de su garganta. Isabel se detuvo. El pánico le oprimía la garganta. Necesitaba un techo, cualquier cosa, un saliente, una grieta. Fue entonces cuando la vio entre la cortina de agua y la niebla que se arremolinaba, una sombra más oscura en la ladera de la montaña. Era una cicatriz en la roca, la entrada del abismo. Incluso en su desesperación, Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada con el frío. La entrada del abismo. Los ancianos del pueblo se persignaban solo al mencionarla. Era un lugar del que se hablaba en susurros junto al fogón, una historia de advertencia para niños y viajeros. Ningún cazador se atrevía a seguir a una presa si corría hacia esa grieta. Ningún leñador cortaba árboles en esa ladera, temiendo despertar lo que dormía adentro. La leyenda, tan vieja como el valle mismo, decía que la tierra misma respiraba por esa grieta oscura, un aliento frío que salía incluso en los días más calurosos de verano. Era un tabú, una frontera entre el mundo de los vivos y algo más. Se contaban historias de hombres que, buscando refugio de tormentas pasadas, habían entrado para no volver a ser vistos, o peor, habían salido al amanecer pero diferentes, con la mirada perdida y el alma vacía, murmurando sobre ecos y voces en la roca. La gente del valle prefería cruzar el río crecido, arriesgando la corriente, antes que tomar el atajo que pasaba frente a esa cueva. Decían que cualquiera que entraba era reclamado por los antiguos, aquellos que vivieron allí antes de que el valle tuviera nombre. Sus suspiros, decían, se unían al viento en las noches de tormenta, un lamento eterno que advertía a los vivos. Isabel dudó, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral y la urgencia maternal. La leyenda tiraba de ella hacia atrás, hacia la lluvia que mataba lentamente. Pero entonces, un relámpago iluminó el mundo, y en esa fracción de segundo de luz blanca y brutal, vio el rostro de Mateo. Sus labios tenían un tinte azulado, sus ojos estaban cerrados, su respiración era apenas un soplo. El miedo a la leyenda era un lujo que no podía permitirse. La muerte por frío era una certeza implacable que sostenía en sus brazos. La cueva era un quizás, la tormenta era un final seguro. La elección, aunque aterradora, era evidente. El instinto de madre aplastó 1000 años de superstición. «Vamos, rápido, entren», ordenó. Su voz sonando extraña, ronca por la lluvia y la determinación. Empujó a Pedro y a los gemelos hacia la oscuridad que prometía, al menos, un techo contra el aguacero que no daba tregua. Los niños vacilaron, sus pequeños cuerpos rígidos de miedo ante la boca oscura, pero el tono de su madre no admitía réplica. Entraron tropezando uno por uno, desapareciendo de la luz grisácea del exterior. Isabel fue la última en entrar, dando una última mirada a la tormenta que borraba el mundo que conocía, antes de sumergirse ella misma en el vientre de la montaña, llevando a Mateo contra su corazón febril. La oscuridad los tragó enteros. El interior era vasto, mucho más grande de lo que la estrecha entrada sugería. El ruido de la tormenta se convirtió en un murmullo sordo, como si el mundo exterior estuviera ahora a leguas de distancia, amortiguado por toneladas de piedra. La oscuridad era absoluta, tan densa que parecía tener peso. Isabel dio un paso tanteando el suelo rocoso y irregular. El aire estaba helado, pero quieto, sin el látigo del viento, y olía a tierra mojada, a piedra calcárea, a la humedad de siglos atrapada. Pero debajo de eso había algo más, un olor agrio, casi metálico, como a vinagre o a hierro oxidado, que le erizó la piel. Un gemido ahogado escapó de Ana, y los gemelos se aferraron a las piernas de Pedro, quien a pesar de su temblor se mantuvo erguido. «No se separen», ordenó Isabel, su propia voz sonando débil en la inmensa negrura. Se agachó protegiendo a Mateo con un brazo, mientras que con el otro, con dedos torpes y helados, buscaba en el bolsillo de su delantal un pequeño pañuelo atado.
Dentro estaban sus últimos fósforos secos, su única esperanza. Encontró algunas ramas húmedas cerca de la entrada, apiladas como si un animal las hubiera arrastrado. Eran pocas, pero tendrían que bastar. El silencio de la cueva era denso, como algodón mojado, absorbiendo el llanto asustado de los niños. El primer fósforo raspó contra la piedra y se apagó con un chisporroteo húmedo. El segundo, protegido por sus manos ahuecadas, prendió con una llama valiente. Con un cuidado infinito, acercó la llama a unas hojas secas que había encontrado. El humo la hizo toser, un humo espeso y acre, pero finalmente una pequeña llama naranja lamió la madera húmeda. El mundo se redujo instantáneamente a ese círculo tembloroso de luz. Las paredes de la cueva saltaron a la vista, áspenas, grises y goteando humedad. El techo era altísimo, perdiéndose en sombras que la débil luz no alcanzaba a penetrar. No estaban en una grieta pequeña, estaban en el vestíbulo de algo mucho más grande. Se sentaron sobre la roca fría, acurrucándose lo más cerca posible de la incipiente fogata, que luchaba por mantenerse viva. Isabel acomodó a Mateo, quitándose su propio rebozo, la única tela casi seca que le quedaba para envolverlo con fuerza. El niño gemía débilmente, su respiración un silbido corto y doloroso. La fiebre no cedía, el calor de su cuerpo era una burla en medio del frío sepulcral de la cueva. Pedro, asumiendo su papel de hermano mayor, rodeó a los gemelos con sus brazos flacos, compartiendo el poco calor que tenían. Ana se acurrucó contra la espalda de su madre, sus ojos grandes fijos en las llamas danzantes, demasiado asustada para llorar. Por un momento solo existió el sonido del fuego, el chasquido de la madera húmeda, la forma en que la cueva devolvía el eco de cada chispa. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero aquí dentro era un rumor lejano, el sonido del mar en una concha. Isabel cerró los ojos solo un segundo, tratando de robar un instante de paz en medio del desastre. El olor a metal oxidado persistía, pero ahora se mezclaba con el humo de la leña verde. Escuchó la respiración de sus hijos, irregular por el miedo y el frío, pero era la respiración de los vivos. Quizá la leyenda era solo eso, una historia para asustar a los niños. Fue entonces cuando lo oyeron. No provino de la entrada, vino desde la oscuridad más profunda de la cueva, desde más allá del alcance de la fogata. No fue un gruñido de bestia, ni el llanto del viento. Fue un eco metálico y rítmico, un golpe seco, clang. Un silencio largo, tan largo, que Isabel pensó que lo había imaginado. Y luego, otra vez resonando en la piedra. Clang. Era un sonido lento, cansado, pero innegablemente deliberado, como un pico golpeando la roca, o un martillo sobre un yunque, pero ahogado por la distancia y la piedra. El sonido pareció congelar la sangre en las venas de Isabel. Su mano, que había estado acariciando la frente febril de Mateo, se cerró con una fuerza de garra. Los niños también lo oyeron. Los gemelos dejaron de temblar y se quedaron quietos con la rigidez del pánico. Pedro, con los ojos desorbitados por el terror, la miró fijamente. «Mamá», susurró, y su voz se quebró. «¿Qué es eso?» Isabel llevó un dedo a sus labios exigiendo un silencio que ya era absoluto. Un silencio ahora cargado de una espera aterradora. El único sonido humano era el latido de su propio corazón, golpeando sus costillas como si quisiera escapar. «Es el viento en las piedras», mintió ella. Su voz salió sorprendentemente firme. «Es una cueva vieja, los sonidos rebotan». Pero mientras lo decía, su otra mano se deslizó lentamente hacia el bulto de ropas mojadas. Allí, envuelto en un trapo, estaba el único cuchillo de cocina que había logrado salvar de la expulsión. Era un cuchillo para verduras, con la hoja desgastada y el mango de madera astillado. Un arma patética contra lo desconocido, pero era lo único que tenía. Sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y húmedo, y la sensación del acero le dio una ancla diminuta en su océano de miedo. El sonido continuó ajeno a su miedo. Clang, un silencio que se estiraba por minutos.
Clang. Era inhumano en su persistencia, carente de la prisa de un trabajador. Era metódico, casi fúnebre. Isabel no se movió. Los niños no se movieron. Permanecieron congelados alrededor del fuego moribundo, por lo que pareció una hora escuchando ese ritmo del infierno. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, cesó. El clang final resonó. Su eco se desvaneció en la negrura y la cueva regresó a su silencio opresivo. Pero el silencio ahora era diferente. Ya no estaba vacío, estaba lleno de la ausencia de ese golpe. El nuevo silencio era peor. Era un silencio que escuchaba, que esperaba. Isabel permaneció inmóvil, cada nervio tenso. Esperando que el golpe regresaba, pero no volvió. Lo que sí regresó fue el gemido de Mateo. El niño comenzó a temblar con un escalofrío violento, su cuerpo ardiendo de fiebre, pero sus labios azules. Isabel supo que el calor del fuego no era suficiente. Necesitaba agua limpia para bajar la fiebre, no el agua lodosa de la tormenta. La desesperación le dio un valor que no sabía que poseía. Miró hacia la oscuridad de donde había venido el sonido. El miedo a lo desconocido era aterrador, pero la certeza de la muerte de su hijo era intolerable. Mientras Isabel intentaba calmar a los niños que sollozaban, la fiebre de Mateo empeoró visiblemente. El niño ya no temblaba por el frío exterior, ahora se sacudía en las garras de la enfermedad. Su respiración era un silbido corto y agudo, un sonido aterrador que cortaba el silencio opresivo de la cueva. Isabel supo que no era solo el frío, era una dolencia pulmonar grave, la misma que se había llevado a su propia madre. Necesitaba agua limpia, no la del lodo de afuera, y necesitaba desesperadamente mantenerlo caliente y bajar la fiebre. La desesperación le dio un valor que no sabía que poseía, un valor frío y afilado. Miró a la oscuridad de donde había venido el sonido metálico. El miedo a lo desconocido era una sombra. La muerte de su hijo era una presencia real en sus brazos. Se volvió hacia Pedro. El niño de apenas 11 años la miraba con un terror mudo, sus ojos enormes reflejando la pequeña llama. Isabel puso a Mateo en sus brazos, un peso febril que hizo que Pedro se tambaleara. «Mamá, no», empezó a decir. Isabel le agarró los hombros con una fuerza que lo sorprendió. «Mantén el fuego vivo, Pedro. Es tu única tarea. Ponle leña seca, pedazo por pedazo, no dejes que se apague, y cuida a tu hermano». Hizo una pausa, su mirada clavada en la de él. «No importa lo que oigas, no importa si oyes que me caigo o si grito, no te muevas de esta luz, ¿entiendes? Tus hermanos te necesitan». Pedro, temblando de frío y de la enormidad de la tarea, solo pudo asentir, sus nudillos blancos mientras apretaba a Mateo contra su pecho. Isabel no se permitió dudar, agarró el único cuchillo de cocina metiéndolo en la faja de su falda. Luego tomó de la fogata el tizón más grande, una rama gruesa que ardía con una llama anaranjada y humeante. La luz era débil, apenas una mancha contra la inmensidad negra, pero era todo lo que tenía. Se dio la vuelta y, sin permitirse mirar atrás a los 5 rostros pálidos iluminados por el fuego, se adentró en la negrura. Siguió el túnel de donde había venido el sonido. El suelo era irregular y resbaladizo, y la oscuridad parecía tragar la luz de su antorcha, comiéndose los bordes de la llama. El aire cambió casi de inmediato, se enrareció, volviéndose pesado y difícil de respirar, y el olor, ese olor agrio que había sentido al entrar, se intensificó con cada paso. Ya no era solo metal oxidado, olía a encerrón, a polvo de piedra y a algo más, algo orgánico y podrido que no supo identificar. El túnel giraba descendiendo ligeramente. El único sonido era el goteo constante del agua en algún lugar lejano y el chisporroteo de su propia antorcha. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho, pero el silbido agudo de Mateo era el único pensamiento que la impulsaba hacia adelante. Debía encontrar agua limpia, un manantial dentro de la piedra. Fue entonces cuando su pie tropezó con algo que no era piedra. Soltó un grito ahogado y casi dejó caer el tizón. Bajó la luz, su mano temblando violentamente. El objeto con el que había tropezado era un pico.
Estaba tirado de lado como si alguien lo hubiera soltado en mitad de un golpe. La cabeza de metal estaba casi consumida por una costra gruesa de óxido rojo, y el mango de madera estaba roto, astillado y podrido por la humedad. Este era el origen del sonido, el clang, pero este pico no se había movido en décadas. El sonido que ella había oído era un eco, un fantasma o algo más profundo. El miedo se convirtió en un misterio helado. Avanzó unos metros más con la luz temblorosa barriendo las paredes. Fue entonces cuando vio el campamento. Era una escena miserable, un catre podrido cuyas tiras de lona enmohecida colgaban hasta tocar el suelo. A su lado una taza de estaño abollada sobre la piedra, y un poco más allá los restos carbonizados de una lámpara de aceite, su cristal roto como una telaraña negra. Esto no era un refugio temporal. Alguien había pasado mucho tiempo aquí, en esta oscuridad absoluta. El olor a metal no era solo de la cueva, era de este lugar. La leyenda de los antiguos se desvaneció, reemplazada por una verdad mucho más fría y tangible. Esto no había sido obra de espíritus. Alguien había vivido aquí, o más probablemente, alguien había muerto aquí. Isabel sintió una ola de náusea, el aire viciado, el olor a descomposición que ahora identificaba, la soledad absoluta de esa taza volcada. La entrada del abismo no estaba maldita por demonios, estaba embrujada por una tragedia humana, una que se sentía terriblemente reciente y desesperada. La soledad de este desconocido se sintió como un espejo de la suya. ¿Pero por qué? ¿Quién trabajaría tan profundo en una cueva que todo el mundo temía? ¿Quién se escondería aquí abajo? Miró el pico oxidado y luego el catre. No estaba cavando para entrar. Oh Dios mío, estaba cavando para salir. La idea le heló la sangre más que la propia cueva. ¿Qué tan desesperado tenías que estar para intentar abrirte camino a través de la piedra sólida con solo una lámpara de aceite y una taza de estaño? El silencio de la cueva ya no parecía vacío. Parecía estar lleno del esfuerzo y el fracaso de este hombre. Siguió avanzando. La necesidad de agua olvidada por un momento, reemplazada por la necesidad de entender. El túnel no parecía natural aquí. Las paredes eran demasiado rectas, casi como si hubieran sido talladas. Avanzó otros 10 metros, la humedad goteando por las paredes, y entonces la luz de su tizón chocó contra algo que no pertenecía allí. El túnel no terminaba en una pared de roca natural, terminaba abruptamente en una pared de ladrillos y argamasa, un muro perfectamente construido que sellaba el paso del suelo al techo. No era un derrumbe, había sido construido. Isabel se acercó, el calor de la antorcha iluminando el trabajo tosco pero efectivo. Los ladrillos eran oscuros, manchados por la humedad, pero la argamasa era sólida. Alguien se había tomado un trabajo inmenso para sellar este pasadizo. Esto no era una cueva, era una mina clausurada. Y entonces, cuando acercó la llama aún más para examinar el mortero, lo vio, grabado toscamente en el cemento cuando aún estaba fresco. Justo en el centro del muro había un símbolo, un círculo con una cruz diagonal en su interior. Reconoció ese emblema al instante, lo había visto todos los días de su vida de casada. Estaba en el portón de hierro de la hacienda principal, estaba en los hierros que usaban para marcar al ganado. Era el emblema de la familia Álvarez. Isabel se quedó paralizada frente al muro. El emblema de los Álvarez, grabado en el mortero húmedo de hacía décadas, era una firma insolente sobre un crimen. Su mente, febril y exhausta, empezó a conectar los puntos con una claridad aterradora. La entrada del abismo. Los ancianos decían que la tierra respiraba, que se oían lamentos. No eran espíritus antiguos, eran ecos, eran hombres. El hombre del catre, el del pico oxidado, no estaba cavando para entrar, estaba tratando de cavar para salir. Y el sonido, el clang, había sido un eco de ese último esfuerzo desesperado atrapado en la piedra. ¿O era solo la montaña asentándose sobre sus muertos? Pero el gemido agudo de Mateo la sacó de su trance. El niño tosía,
un sonido seco y desgarrador que rebotaba en la piedra. Había venido por agua. El muro, el secreto, el emblema de Álvarez. Todo eso era un lujo. La muerte de su hijo era una urgencia. Se dio la vuelta con el tizón en alto, el corazón martillándole un ritmo de pánico. El aire en este túnel era irrespirable, un veneno de polvo de piedra y el olor agrio de la descomposición. No encontraría agua limpia aquí. Retrocedió sobre sus pasos, pasando junto al catre podrido, junto al pico roto que representaba la tumba de la esperanza de un hombre. Volvió a la cámara principal, donde el pequeño fuego aún ardía. Pedro la miró, sus ojos eran dos pozos de miedo en un rostro sucio de hollín. «No hay nada», mintió Isabel. Pero entonces, mientras su mirada barrió la estancia, notó algo que había pasado por alto. Cerca de la entrada, pero en la pared opuesta al túnel de la mina, había otra grieta mucho más pequeña de la que parecía emanar una corriente de aire más fresco. Se acercó. El aire no olía a óxido, olía a piedra limpia. Siguió la grieta que se ensanchaba en un pequeño nicho, apenas lo suficientemente grande para que ella entrara de lado. Y allí, en el fondo, lo vio. Un goteo constante. Agua. Agua limpia, filtrándose directamente a través de la piedra caliza. Goteando en un ritmo constante y musical en una pequeña poza que se había formado en el suelo. Era un milagro, era la vida. Cayó de rodillas y sin importarle la taza de estaño que había visto en el otro túnel, ahuecó sus manos temblorosas y sucias bajo el goteo. El agua estaba helada, casi dolorosa, pero era pura. Dejó que sus manos se llenaran, el agua desbordándose entre sus dedos, y bebió con avidez antes de llenarlas de nuevo. Regresó junto al fuego. Pedro seguía inmóvil, un pequeño soldado protegiendo a su familia. Isabel se arrodilló junto a Mateo y con una ternura infinita acercó sus manos ahuecadas a los labios azules del niño. El agua goteó en su boca. Mateo tosió. Se atragantó, pero instintivamente tragó. Isabel pasó el resto de la noche en un ritual sombrío. Cada pocos minutos hacía el viaje al nicho, llenaba sus manos de agua y goteara el líquido salvador en la garganta de su hijo. Usó su manga empapada para limpiar su rostro ardiente, y luego se sentaba temblando mientras abrazaba a sus otros hijos contra su cuerpo, tratando de compartir un calor que ya no sentía. La noche se extendió en una infinidad de frío y miedo. El clang metálico no regresó. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, que Pedro alimentaba con una devoción solemne, la respiración sibilante de Mateo y el distante y moribundo estruendo de la tormenta que finalmente se alejaba. Isabel no durmió, no podía. Se quedó mirando las sombras que danzaban en las paredes de la cueva, pero ya no veía fantasmas, veía el emblema de los Álvarez. Ya no era una viuda huyendo del frío, era una testigo de un crimen tan profundo y oscuro que había sido enterrado bajo una montaña. ¿Te imaginas enfrentarte a un secreto así en la oscuridad? Si has vivido algo parecido, cuéntame en los comentarios qué harías tú para proteger a tu familia, y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te hacen cuestionar hasta dónde llegarías por los tuyos. La primera luz del amanecer no fue un sol radiante, sino un sutil cambio en la calidad de la oscuridad en la boca de la cueva. El negro absoluto se convirtió en un gris frío y pálido. La lluvia había cesado. El mundo exterior estaba envuelto en un silencio denso, roto solo por el goteo del agua desde la cornisa de la cueva. Isabel estaba entumecida, sus huesos pegados a la piedra fría, pero Mateo seguía respirando. La fiebre no se había roto, pero el agua lo había mantenido con vida. Un frágil, diminuto brote de supervivencia se aferraba a la roca estéril. «Quédate aquí, vigila el fuego y a tu hermano», le susurró a Pedro. El niño asintió, sus ojos viejos en su rostro de niño. Isabel se levantó, cada músculo de su cuerpo protestando, y caminó hacia la entrada de la cueva. Necesitaba respirar aire que no estuviera viciado por el humo y los secretos, salir a la cornisa. El valle de San Gregorio estaba irreconocible, ahogado bajo un mar de niebla blanca y espesa. Era un silencio de otro mundo. Y fue entonces cuando lo vio.
No era un fantasma, era una silueta, un jinete inmóvil al pie de la colina, un punto negro contra el océano de niebla. Estaba mirando directamente hacia la cueva. El corazón de Isabel dio un vuelco y luego se endureció como el acero. Era Ricardo. Sabía que no había sido casualidad. No estaba allí para cazar. ¿Cómo podía saber que estaban allí? ¿Había visto el humo? ¿O el miedo a que se refugiaran en la entrada del abismo era tan grande que había venido a comprobarlo? Se quedó quieta en la cornisa, una figura andrajosa contra la piedra gris. Él allí abajo, el dueño de todo, en su caballo, ella aquí arriba, sin nada más que 5 hijos y un secreto mortal. Por un largo minuto solo se observaron. Entonces Ricardo espolió a su caballo. El animal luchó por subir la pendiente lodosa, resbalando y resoplando. Se detuvo a unos 20 metros de la entrada de la cueva, lo suficientemente cerca para que Isabel viera su rostro. No estaba enojado como el día anterior, estaba pálido, terriblemente pálido. El pánico se agitaba en sus ojos helados. «¡Salgan de ahí!», gritó, y su voz, usualmente tan controlada, se quebró. «Ahora mismo, Isabel, esa cueva está prohibida, la tierra es inestable, puede ceder». La mentira era tan flagrante, tan desesperada que casi sonaba cómica. No temía por sus vidas, temía por lo que habían visto. Isabel lo miró sintiendo un poder frío y nuevo naciendo en su pecho. El poder de la persona que ya no tiene nada que perder, pero que posee la única cosa que el otro teme. Miró hacia la oscuridad de la cueva a sus espaldas, luego al hombre que sudaba en la mañana fría. «No es una cueva», dijo ella. Su voz era baja, apenas un susurro, pero la acústica de la colina la llevó directamente a sus oídos. «Es una mina, es una tumba». Hizo una pausa y luego asestó el golpe final, la pregunta que lo desarmaría. «¿Qué hizo su padre aquí, Ricardo?». El rostro de Ricardo Álvarez colapsó. No fue un cambio sutil, fue una demolición. El color pálido de su piel, ya cenizo por la mañana fría, se tornó ceroso, y una capa de sudor frío brotó en su frente y sobre su labio superior. Sus ojos, antes helados y calculadores, ahora eran los de un animal atrapado en un cepo, moviéndose erráticamente entre la figura impasible de Isabel y la boca oscura de la cueva que se abría a su espalda. Se tambaleó, aferrándose al cuerno de su silla de montar, con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como si temiera caer del caballo. La niebla que subía del valle parecía adherirse a él, envolviéndolo, volviéndolo una figura fantasmal y disminuida. Tú no sabes nada», siseó, pero la absoluta falta de convicción en su voz era una confesión en sí misma. Era el sonido hueco de un hombre cuyo secreto más profundo, el pilar podrido sobre el que se sostenía toda su vida, acababa de ser tocado. Isabel no se movió, permaneció en la cornisa, sus pies descalzos hundidos en el lodo helado, su figura andrajosa erguida con una dignidad que la piedra misma le prestaba. El hambre, el frío y el miedo de las últimas 24 horas se habían transmutado en una calma glacial. Ya no era la viuda desterrada que huía de la tormenta, era un juez silencioso, la voz de la montaña misma. «Vi el muro, Ricardo», dijo ella, su voz tan plana y pesada como el golpe de un martillo. «Vi el emblema de su familia sellando la piedra, con mortero. Vi el catre podrido del hombre que intentó cavar para salir. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd abierto, y ella sabía que él la escuchaba. No necesitaba gritar, el silencio de la montaña y la niebla, que todo lo cubría, amplificaban sus susurros, convirtiéndolos en una sentencia que Ricardo no podía evadir. Ricardo se bajó del caballo, o más bien se dejó caer, sus botas de cuero caras hundiéndose con un chapoteo repugnante en el mismo lodo que cubría los pies de Isabel. Sus piernas temblaban visiblemente. Miró nerviosamente sobre su hombro hacia el valle envuelto en niebla, como si temiera que la bruma tuviera oídos, que los árboles fueran testigos. «Fue mi padre», susurró finalmente. La palabra padre, sonando como una maldición, como si le quemara la garganta. «No fue mi culpa, yo era solo un niño». La verdad contenida por 30 años bajo el peso de la hacienda comenzó a salir en un torrente de susurros culpables y rápidos. La gente del pueblo cree la leyenda de los suspiros, pero es más simple, es mucho peor.
Se pasó una mano temblorosa por la cara, limpiando el sudor y la culpa que le brotaba de los poros. Era plata. Siempre es la plata. Mi padre, el viejo Álvarez, no era solo un hacendado, era un avaro, un hombre obsesionado. Continuó Ricardo, su voz ahora monótona, como la de un hombre recitando una confesión largamente ensayada en la oscuridad de sus noches de insomnio. Descubrió esta veta aquí en la tierra del abismo, una veta rica, pura, pero esta ladera era tierra comunal en ese entonces. Antes de que él arreglara los títulos de propiedad, no podía registrar la mina ante la corona, así que hizo lo que los Álvarez siempre hacían, tomó lo que quería en secreto. Operó la mina bajo el velo de la superstición, sabiendo que nadie se acercaría. Trajo trabajadores de otras provincias, hombres sin nombre, sin familia conocida en el valle, enganchados con deudas en la tienda de raya. Les prometió pagarles al final, cuando la plata estuviera toda fuera. Trabajaron por 2 años en esa oscuridad, murmuró Ricardo, sus ojos fijos en la entrada de la cueva, como si viera a los hombres fantasmales salir de ella. Casi 40 hombres, 40 almas que cavaron día y noche como topos humanos, sacando la riqueza que construyó la hacienda. Pero la veta principal se agotó más rápido de lo que mi padre esperaba. Era rica pero corta. Mi padre hizo cuentas. Aquí, Ricardo tragó saliva, el sonido seco y asposo en el aire húmedo. Calculó el costo de pagarles los 2 años de trabajo, de liberarlos. Eran hombres que sabían demasiado, que podían hablar, que podían reclamar una parte ante un juez. Descubrió que era mucho más costoso pagarles y dejarlos ir que silenciarlos para siempre. La codicia le ganó a la sangre. Fue en una noche como esta, dijo Ricardo. Su voz apenas un hilo roto, igual a la de anoche, una tormenta. Mi padre siempre usaba las tormentas para cubrir el ruido de sus peores actos. Les dijo a los mineros que había un derrumbe peligroso en la entrada principal, la que daba al otro lado del cerro, y que traería ayuda. Pero no trajo ayuda, trajo dinamita. Dinamitó la entrada principal, no una, sino 3 veces, provocando un derrumbe controlado que selló la boca de la mina para siempre. Los hombres quedaron atrapados adentro, vivos, con sus picos, sus lámparas de aceite que se apagarían una a una, y el aire que se acabaría lentamente, sellados vivos bajo toneladas de roca. Pero mi padre no contó con esto, dijo Ricardo, y su mano temblorosa señaló la grieta donde estaba Isabel. Esto no era una entrada, era un túnel de ventilación, una falla geológica que llegaba casi a la superficie. Los hombres en su desesperación deben haber sentido la débil corriente de aire, deben haber intentado cavar una salida. El hombre del catre, el del pico roto. Isabel entendió con una claridad nauseabunda. Él había sido el último. Había cavado golpe tras golpe. Clang. El sonido que ella oyó como un eco fantasma hasta que sus fuerzas se agotaron, muriendo de hambre o de asfixia, a solo unos metros del aire libre, a solo unos metros de donde ella ahora se refugiaba. Pero mi padre no contó con esto, dijo Ricardo, y su mano temblorosa señaló la grieta donde estaba Isabel. Esto no era una entrada, era un túnel de ventilación, una falla geológica que llegaba casi a la superficie. Los hombres en su desesperación deben haber sentido la débil corriente de aire, deben haber intentado cavar una salida. El hombre del catre, el del pico roto. Isabel entendió con una claridad nauseabunda. Él había sido el último. Había cavado golpe tras golpe. Clang, el sonido que ella oyó como un eco fantasma hasta que sus fuerzas se agotaron, muriendo de hambre o de asfixia, a solo unos metros del aire libre, a solo unos metros de donde ella ahora se refugiaba. Los primeros días continuó Ricardo temblando ahora con escalofríos violentos. Se oían golpes y gritos, venían del suelo cerca de los corrales de la hacienda. Mi padre nos prohibió acercarnos, nos golpeaba si preguntábamos, dijo que era la montaña asentándose, pero los golpes se volvieron más débiles con el paso de las semanas, y los gritos se convirtieron en lamentos ahogados. Luego solo susurros que parecían filtrarse con el viento, los suspiros en la boca.
Eran ellos. Eran los hombres muriendo, rascando la piedra, 40 de ellos, sus almas atrapadas bajo nuestros pies. La fortuna de los Álvarez, la hacienda, el ganado, el poder de Ricardo, todo estaba construido sobre esa fosa común. El trigo que él atesoraba y que le había negado a sus hijos estaba abonado con sangre inocente. Ricardo la miraba ahora no como a una viuda desvalida, sino como a la encarnación de su ruina. El pánico en sus ojos se mezclaba con una súplica abyecta. Esperaba que ella gritara, que corriera al pueblo, que lo denunciara al sacerdote, que buscara al alcalde. Esperaba el escándalo que destruiría el nombre de Álvarez para siempre, que desenterraría no solo a los muertos, sino la mentira fundamental sobre la que se fundó su riqueza. Él, que la había echado al lodo con la arrogancia de un dios menor, ahora estaba de rodillas en ese mismo lodo, metafóricamente esperando la sentencia de la mujer a la que creía haber destruido. Pero Isabel no gritó. El horror absoluto de la revelación la había dejado fría, tan fría como la piedra de la cueva. El destino de 40 hombres muertos pesaba en el aire, pero no pesaba tanto como el cuerpo febril de su hijo luchando por respirar. La justicia para los muertos era una idea abstracta, la supervivencia de sus hijos era una necesidad física inmediata. Entendió que la codicia de Álvarez le había quitado todo, pero también le había entregado, sin saberlo, la única arma que importaba, el secreto. El silencio de la montaña ahora le pertenecía a ella. Isabel lo observó en silencio, dejando que la confesión se asentara en el aire viciado de la mañana, mezclándose con la niebla y el olor a tierra mojada. El hombre que la había despojado de todo, que la había mirado con un desprecio tan casual, estaba ahora temblando, expuesto, suplicando con los ojos. Ella sintió el peso de los 40 hombres muertos bajo sus pies, sus suspiros fantasmales en el viento que movía la niebla. Pero más fuerte que la justicia por los muertos era el gemido febril de su propio hijo vivo, luchando por respirar dentro de la oscuridad de la cueva. La fortuna de Ricardo, el trigo en sus hilos, la ropa fina en su cuerpo, todo estaba manchado con la sangre de esos hombres y el óxido de ese pico. Ella no sentía compasión por él, solo sentía el frío de la piedra y una claridad absoluta. Él la miraba, esperando el grito, la acusación, la condena. Esperaba que ella corriera al pueblo a gritar la verdad, a desenterrar el escándalo que lo destruiría. Pero Isabel miró más allá de él hacia el fuego débil que parpadeaba en la oscuridad de la entrada de la cueva. Vio a sus 5 hijos sucios, hambrientos, aterrorizados, pero vivos. Vivos. La justicia era un lujo para los que tenían el estómago lleno y un techo sobre la cabeza. La supervivencia era una necesidad inmediata, y la verdad que acababa de desenterrar no era un arma para la justicia, era una llave para la vida. El silencio se extendió pesado e incómodo, roto solo por el goteo del agua y la respiración áspera de Ricardo. Finalmente, Isabel habló. Su voz no era más que un susurro, pero cortó la niebla como un cuchillo. Mis hijos no vieron nada. Ricardo la miró fijamente, sin entender, su mente aún atormentada por los fantasmas. Y yo, continuó ella dando un paso hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente. Yo no oí nada. La oferta quedó suspendida en el aire, tan clara como una sentencia. El silencio a cambio de la vida. Ella no quería su plata manchada de muerte, no quería tocar la riqueza que provenía de esa tumba. La codicia era la enfermedad de los Álvarez, no la suya. Pero tampoco iba a permitir que sus hijos murieran en el lodo mientras él vivía de ese crimen. Mis hijos no pueden vivir en el lodo, Ricardo, dijo, su voz ganando una fuerza gélida. No queremos su plata, no queremos su hacienda.
Ricardo pareció respirar por primera vez, un alivio prematuro inundando su rostro, pero Isabel no había terminado. Queremos la casa vieja junto al arroyo, la que está vacía, la que usaba el viejo capataz antes de morir. Era una petición modesta, una choza abandonada en el borde de las tierras, lejos de la casa principal, lejos de la mina. Pero era un techo, era un lugar seco, era un lugar donde Mateo podría respirar. Ricardo, atrapado entre el escándalo que destruiría el legado de su familia y la palabra de una viuda que lo sabía todo, entendió la amenaza silenciosa. Ella no solo pedía refugio, estaba dictando términos. Pero Isabel añadió una condición más, la que sellaría el pacto y cambiaría su destino para siempre. Y queremos papeles para esa tierra, un pedazo de tierra para sembrar, no a su nombre, a nombre de mi hijo Pedro. Papeles firmados por el notario. No solo quería un techo, quería libertad. Quería que sus hijos nunca más pudieran ser echados al lodo por el capricho de un Álvarez. El hacendado la miró y por primera vez vio a la mujer que tenía delante. No era una viuda desvalida, era una loba protegiendo a su camada, dispuesta a usar cualquier arma. Vio los 40 fantasmas de la mina parados detrás de ella, susurrantes, apoyando su demanda. Sabía que no tenía elección. El escándalo público lo destruiría. Perdería la hacienda, el respeto, el nombre. La palabra de esta mujer respaldada por la evidencia del muro de ladrillos era suficiente para desatar el infierno. Asintió, una sacudida brusca, casi un espasmo de derrota. La casa es suya, graznó, su voz rota. Y la tierra, mandaré llamar al notario hoy mismo. Isabel lo miró por un segundo más, asegurándose de que la derrota estuviera completa. No vio remordimiento en sus ojos, solo el alivio egoísta del que ha salvado su propio pellejo. No dijo gracias, no había nada que agradecer. Esto no era un regalo, era una restitución, una casa y un pedazo de tierra a cambio del silencio, sobre 40 asesinatos. Era el trato más barato que Ricardo Álvarez haría en su vida. Sin decir una palabra más, Isabel le dio la espalda, un gesto de desdén final, y caminó de regreso a la oscuridad de la cueva, dejando al hacendado solo en la niebla con los pecados de su padre. Entró de nuevo en el círculo de luz del fuego. Pedro levantó la mirada, sus ojos llenos de preguntas y del miedo de haberla visto hablar con el hombre que los había echado. «Se fue, mamá», susurró Isabel. Fue directamente hacia Mateo. El niño seguía ardiendo, pero su respiración parecía un poco menos forzada. El agua de la cueva le había dado tiempo. Sí. Y Pedro se agachó y empezó a recoger sus pocas pertenencias mojadas, el cuchillo, el pañuelo. «Prepara a tus hermanos, recoge todo lo que puedas, nos vamos de aquí». No había triunfo en su voz, solo el cansancio infinito de la batalla ganada. Salió de la cueva, esta vez no huyendo, sino caminando con un propósito. Pedro llevaba a uno de los gemelos dormido. El otro gemelo se aferraba a su falda. Ana caminaba a su lado. Isabel llevaba a Mateo, su peso febril una carga que aceptaba. Ricardo ya no estaba. El caballo había desaparecido en la niebla como una mala aparición. El sol empezaba a quemar la bruma, revelando un cielo azul pálido lavado por la tormenta. Miró hacia atrás una última vez a la entrada del abismo. La leyenda estaba equivocada. No eran los suspiros de los antiguos lo que había que temer. Lo que Isabel había observado esa noche en la cueva no era un fantasma, ni un monstruo, ni una maldición antigua. Vio algo que jamás había imaginado en sus peores pesadillas. Vio la codicia humana en su forma más pura y oscura, solidificada en un muro de ladrillos.
Y en el corazón de esa tumba, en medio del olor a muerte y óxido, en lugar de encontrar su propio final, había encontrado la única llave podrida que podía comprar la supervivencia de su familia. No era justicia, era supervivencia, y por ahora era suficiente. Empezó a bajar la colina hacia la casa vacía junto al arroyo, dejando el secreto de los 40 hombres enterrado una vez más en el silencio de la montaña. El descenso desde la entrada del abismo no fue un paseo triunfal, sino una procesión sombría. Isabel cargaba a Mateo, cuyo cuerpo febril seguía siendo una brasa de calor enfermo contra su pecho helado. Cada paso en el lodo resbaladizo de la ladera era un riesgo, una posible caída que podría ser fatal para el niño. Pedro, con sus 11 años, llevaba al gemelo más débil sobre su espalda, mientras el otro junto a Ana se aferraba a la falda de su madre. No hablaban. El agotamiento y el calor de la noche anterior los habían vaciado. Los niños sentían la gravedad del encuentro con Ricardo, aunque no entendían la transacción que acababa de ocurrir. Solo sabían que el hombre que los había arrojado al lodo ahora les había dado un lugar, y esa contradicción era más confusa que el miedo a la cueva. El valle, lavado por la tormenta, olía a tierra cruda y a descomposición vegetal, un olor que ahora Isabel asociaba para siempre con el secreto de la mina. La casa vieja junto al arroyo estaba a 1 kilómetro de distancia, oculta en un recodo del río que la hacienda principal ya no usaba. Era, tal como Ricardo la había descrito, una tapera, pero era una tapera con paredes de adobe sólidas y un techo de teja que, aunque cubierto de musgo, parecía mayormente intacto. Era un palacio comparado con el lodo de la tormenta. Isabel empujó la puerta de madera que se abrió con el quejido de bisagras oxidadas. El interior olía a polvo, a madera vieja, a nidos de ratones y a la humedad del arroyo cercano. Era el olor del abandono, pero era un abandono seco, un abandono con un techo. Era una casa comprada con silencio, y Isabel la sintió menos como un refugio que como una celda diferente, un lugar donde guardaría su secreto a perpetuidad. La prioridad inmediata seguía siendo Mateo. El niño apenas tenía fuerzas para toser. Isabel recorrió la única estancia con la mirada. Encontró el rincón más alejado de la puerta rota y más seco. Pedro, busca leña, no importa si está húmeda, trae todo lo que puedas. Ana, busca trapos secos en los bultos, ordenó su voz, plana, desprovista de emoción, centrada únicamente en la mecánica de la supervivencia. Encontró un fogón de piedra en un rincón cubierto de cenizas viejas. Usó los últimos fósforos que le quedaban, su mano temblando, no por el frío, sino por el cansancio acumulado, para encender un fuego con las astillas de una silla rota que encontró en un rincón. La llama prendió, débil y humeante, pero era calor, era la vida. Esa primera noche en la casa nueva fue peor que la noche en la cueva. El silencio era diferente. En la montaña había sido un silencio opresivo, lleno de ecos fantasmales. Aquí era un silencio tenso, expectante. Isabel no durmió, se sentó junto al fuego con Mateo en su regazo, escuchando. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular de una lechuza en el arroyo la hacía sobresaltar. No escuchaba el clang de un pico, escuchaba el sonido imaginario de botas de montar acercándose, el cerrojo de un rifle. ¿Realmente Ricardo cumpliría su palabra o, ahora que ella sabía, era un testigo demasiado peligroso? El secreto era un arma, sí, pero un arma que podía disparar en ambas direcciones. Podía asegurar su supervivencia o podía firmar su sentencia de muerte y la de sus hijos. Pedro, acurrucado junto a ella, tampoco podía dormir. Sentía la tensión de su madre como un animal. La miró en la penumbra, la luz del fuego tallando surcos profundos en el rostro de Isabel. «Mamá», susurró su voz de niño, tratando de entender un mundo de adultos que se había vuelto loco. ¿Por qué nos dio la casa ese hombre? Él nos odia. La pregunta era tan simple y tan devastadora que Isabel sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo, este pequeño hombre que había sido tan valiente, y supo que no podía cargarlo con la verdad.
La verdad era un veneno que solo ella podía beber. Sería su carga, la armadura y la cruz que llevaría por ellos. ¿Por qué tenía miedo mi hijo?, mintió Isabel, su voz suave, mientras acariciaba su cabello enmarañado. No tenía miedo de nosotros, tenía miedo de la montaña. Miró hacia la oscuridad de la ventana en dirección a la entrada del abismo. Hay cosas en esas colinas que es mejor dejar enterradas, él lo sabe. Nos quería lejos de allí y este era el precio. Era una media verdad, una mentira piadosa que Pedro podía entender. El miedo a la superstición era algo tangible. El niño asintió satisfecho con la respuesta y finalmente se acurrucó, el cansancio venciéndolo. Isabel se quedó sola, más aislada que nunca, en la fortaleza de su terrible conocimiento. Al día siguiente, al mediodía, llegó una carreta. No la conducía Ricardo, sino uno de sus peones, un hombre de rostro impasible que evitó la mirada de Isabel. Era uno de los mismos hombres que había arrojado sus cosas al lodo 2 días antes. Sin decir palabra, comenzó a descargar sacos en el porche improvisado: trigo, frijoles, un costal de patatas, una bolsa con sal, piloncillo y un trozo de manteca, y 2 mantas gruesas de lana áspera. Era el primer pago por su silencio, era el precio de 40 almas. Isabel lo recibió todo con una dignidad fría, sin decir gracias, sin mostrar alivio. El hombre se fue tan rápido como llegó, como si temiera contaminarse. Con un techo sobre sus cabezas, un fuego constante y comida real, Isabel comenzó la verdadera batalla por la vida de Mateo. Molió el trigo en el metate roto que encontró en la casa y preparó un atole caliente endulzado con el piloncillo. Forzó el líquido tibio en la garganta del niño, gota a gota. Durante 2 días y 2 noches no se movió de su lado, lo mantuvo caliente con las mantas nuevas, limpió su rostro con agua del arroyo y rezó no a un Dios que sentía lejano, sino a la vida misma, a la testaruda llama que ardía en el pecho de su hijo. Al tercer amanecer, el milagro ocurrió, la fiebre se rompió. El silbido en su pecho se convirtió en una respiración más profunda y Mateo abrió los ojos pidiendo agua con un susurro ronco. Isabel lloró por primera vez, lágrimas silenciosas que se secaron al instante por el calor del fogón. A medida que la salud de Mateo mejoraba, el pánico inmediato de Isabel se disipaba, solo para ser reemplazado por la realidad aplastante de su pacto. El alivio de la supervivencia tenía un sabor amargo. Miraba los sacos de trigo apilados en el rincón. Ese trigo había sido sembrado por los peones de Ricardo, pagados con la plata de la mina. Era trigo crecido en tierra comprada con sangre. Cada bocado que ella y sus hijos comían estaba manchado. Se sentía como un fantasma viviendo en una casa habitada por fantasmas. La entrada del abismo ya no era un lugar físico en la montaña, era una grieta oscura que ahora cargaba dentro de su propia alma, un secreto que la alimentaba y la envenenaba al mismo tiempo. Una semana después de su llegada, Ricardo apareció de nuevo. No vino solo, traía consigo al notario del pueblo, un hombrecillo flaco de gafas gruesas que no dejaba de sudar y que miraba a Ricardo con un terror evidente. El notario no hizo preguntas, desenrolló un pergamino sobre la mesa de madera tosca. Ricardo, con mano temblorosa, firmó. Luego Isabel llamó a Pedro. «Firma aquí», dijo el notario, su voz temblando. Pedro, con sus 11 años, tomó la pluma y trazó con dificultad las letras de su nombre, Pedro Reyes, donde el hombre le indicó. Era el dueño de 4 hectáreas de tierra y una casa junto al arroyo. Ricardo le entregó el papel a Isabel, sus manos evitando tocar las de ella. No hubo palabras, solo el intercambio. Era la victoria de Isabel. Y mientras sostenía el título de propiedad, sabía que ese papel era su salvación y su maldición eterna, sellada con el silencio de 40 muertos. El papel crujiente y oficial, con el sello del notario aún húmedo, se sentía extrañamente pesado en su mano.
Era más pesado que el hacha, más pesado que el saco de trigo. Era el peso del silencio. Con ese documento, Ricardo había comprado no solo su silencio, sino su existencia. Habían dejado de ser un problema del que deshacerse, para convertirse en un recordatorio viviente que debía ser mantenido. Isabel dobló el papel con cuidado y lo guardó en el único lugar seguro que tenía, cosido en el interior de su falda junto a su piel. Cada vez que se movía sentía el pergamino, un recordatorio constante de que su libertad estaba comprada con la tierra que cubría a 40 hombres. La casa junto al arroyo se convirtió en su mundo, una isla de 4 hectáreas rodeadas por el océano del poder de los Álvarez. Era una jaula con un patio grande, y ella lo sabía. La vida se asentó en una rutina dura, marcada por el sol y las estaciones, pero sobre todo por el miedo. Isabel se convirtió en una sombra de sí misma, pero una sombra productiva. Con una ferocidad silenciosa, ella y Pedro comenzaron a trabajar la tierra que les habían dado. No era la mejor tierra del valle, estaba llena de piedras y demasiado cerca del arroyo, propensa a inundarse, pero era suya. Con las manos desnudas y el pico oxidado que encontró en el cobertizo de la casa, arrancaron la maleza, quitaron las piedras una por una, construyendo cercas con ellas. Plantaron el trigo y los frijoles que Ricardo les había dado. La ironía de plantar granos manchados en tierra comprada con sangre no se le escapaba a Isabel. Cada semilla que enterraba se sentía como si estuviera ayudando a Ricardo a enterrar su secreto aún más profundo. El resto del valle no tardó en notar el cambio. La viuda Isabel y sus 5 hijos, que habían sido arrojados al lodo y dados por perdidos, habían reaparecido. No solo eso, sino que ocupaban la casa del viejo capataz y se rumoreaba tenían comida de la hacienda. Las otras mujeres de los peones que antes le habrían ofrecido un atole caliente por compasión, ahora la miraban con una mezcla de recelo y envidia. ¿Qué había hecho esa viuda para merecer el favor de don Ricardo? ¿Qué clase de trato había hecho en la oscuridad de esa noche de tormenta? Las miradas se volvieron frías y los susurros la seguían cuando iba al arroyo a lavar su ropa. Susurros que hablaban de brujería, de favores indecorosos o de que estaba aliada con los espíritus de la entrada del abismo. La cueva la había salvado, pero también la había marcado, separándola de su propia gente. Isabel no hizo nada para desmentir los rumores. El aislamiento era, en cierto modo, una protección. Se encerró en sí misma y en sus hijos. Les enseñó a no hablar con nadie del pueblo, a bajar la mirada, a no responder a las provocaciones. Se convirtieron en una familia de fantasmas, silenciosos y trabajadores, viviendo en el borde del valle, siempre observados, nunca comprendidos. Pedro creció rápido en ese silencio, perdiendo los últimos vestigios de su infancia. A sus 11 años manejaba el azadón con la fuerza de un hombre, sus hombros delgados tensos por la responsabilidad. Él era el dueño de la tierra, y sentía el peso de ese título, aunque no entendiera completamente cómo lo había obtenido. Solo sabía que su madre había hecho algo terrible o milagroso en esa cueva, y que su supervivencia dependía de no hacer preguntas. Ricardo cumplió su parte del pacto con una precisión aterradora. Nunca les faltó lo básico. Cada primer día del mes, al amanecer, la misma carreta sin rostro aparecía en el lindero de su propiedad. Dejaba un saco de trigo, manteca, sal. Nunca más, nunca menos. Era una ración de silencio, una pensión de culpabilidad. Ricardo no quería que murieran de hambre. Los muertos no pueden guardar secretos, pero tampoco quería que prosperaran. Los prósperos ganan voz. Los mantenía en un purgatorio de subsistencia, lo suficientemente vivos para recordarles su deuda de silencio, lo suficientemente pobres para que nunca pudieran irse y contar su historia. Isabel aceptaba los suministros con la misma frialdad con que los recibía. Era el pago por su silencio, y ella era una carcelera muy cara. Mateo se recuperó, pero la enfermedad le dejó una marca. Su respiración siempre tendría un leve silbido, un recordatorio constante de la noche en la cueva del agua helada goteando de la piedra.
Creció como un niño callado, aferrado a su madre, con un miedo instintivo a las colinas. A veces, cuando el viento soplaba fuerte desde la dirección de la entrada del abismo, el niño se despertaba llorando, diciendo que oía a hombres golpeando bajo su cama. Isabel lo abrazaba, su propio corazón helado, y le mentía, diciéndole que solo eran los árboles. Pero ella también oía los golpes, no en el viento, sino en el latido de su propia sangre. El clan del pico oxidado que había encontrado en la oscuridad. El tiempo pasaba y el secreto se solidificaba, convirtiéndose en parte del paisaje. Un día, mientras reparaba la cerca de piedra que Pedro había levantado, Isabel encontró algo en el lodo del arroyo. Estaba medio enterrado, un objeto de metal descolorido. Lo sacó. Era una taza de estaño idéntica a la que había visto junto al catre podrido en la mina. Debía haber sido arrastrada por alguna corriente subterránea que conectaba la mina sellada con el arroyo. La taza estaba abollada, pero era un objeto tangible, una prueba física que había escapado de la tumba. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El pasado no estaba muerto, ni siquiera estaba enterrado tan profundamente como Ricardo creía. Miró la taza en su mano, el metal frío contra su palma. Podía arrojarla al fondo del arroyo, dejar que el agua la cubriera para siempre. Podía enterrarla bajo su propio fogón, pero en lugar de eso la limpió. La limpió con arena del río hasta que el estaño opaco recuperó un brillo fantasmal. No la escondió, la llevó a su casa y la colocó en la repisa de madera sobre el fogón a la vista de todos, pero sin explicación. La puso junto a su única vela y a la pequeña estampa de la Virgen que había salvado del desalojo. Era un altar extraño, la fe, la luz y el crimen todos juntos. Era un recordatorio silencioso para sí misma. Y quizás un día una pregunta para Ricardo, si alguna vez se atrevía a cruzar su umbral. Y entonces la rutina se rompió. Sucedió 5 años después. Los niños habían crecido. Pedro era un adolescente fuerte de 16 años, Mateo tenía 7, y los gemelos, y Ana, eran ahora trabajadores eficientes en su pequeña tierra. La casa junto al arroyo era pobre, pero estaba limpia y era un hogar. Habían logrado no solo sobrevivir, sino crear una burbuja de vida. Pero la sequía de ese año fue brutal. El sol calcinó el valle. El arroyo se redujo a un hilo de agua fangosa. Su milpa, plantada con tanto esfuerzo, se marchitó, las hojas amarillas y quebradizas. El trigo que Ricardo les enviaba cada mes ya no era suficiente. Por primera vez desde el pacto, la hambruna volvía a tocar a su puerta. Isabel sabía que pedirle más a Ricardo era peligroso, rompería el equilibrio de su acuerdo. Él la mantenía viva, pero no próspera. Pedir más era una forma de renegociación, y ella sabía lo que le pasaba a la gente que renegociaba con los Álvarez. Pero sus hijos, especialmente Mateo, que siempre había sido más débil, empezaron a toser de nuevo, sus vientres hinchados por la falta de alimento. La desesperación, la vieja conocida, regresó. Sabía que tenía que hacer algo. No podía ir a Ricardo y rogarle, pues la súplica la pondría de rodillas, rompiendo el pacto de silencio que la mantenía en pie. El hacendado le daba lo suficiente para sobrevivir, no para prosperar, y en un año de sequía, la supervivencia requería más. No le pediría al hombre que había creado su jaula, iría al único lugar que le había ofrecido vida cuando el mundo le ofrecía muerte. Volvería a la entrada del abismo, volvería a la mina. El miedo era un nudo frío en su vientre, pero el hambre de sus hijos era un fuego que lo quemaba todo. La montaña guardaba el secreto, la tumba y el agua, y ella iría a tomar lo que necesitaba. Esperó a que la luna fuera solo una uña rota en el cielo, una luz lo suficientemente débil para ocultar su movimiento. Dejó a Pedro a cargo, ahora un joven de 16 años, delgado pero fuerte, que entendía el mundo a través del silencio de su madre. Voy por agua a la montaña. No importa cuánto tarde, mantén la puerta cerrada y el fuego bajo. Pedro asintió, el terror en sus ojos pero la obediencia en su postura. Isabel tomó 2 cántaros de barro, el peso vacío un insulto a su esfuerzo. La subida fue diferente esta vez, no había tormenta, no había pánico, solo una determinación fría, y el conocimiento de cada piedra. El sendero, después de 5 años de abandono, estaba casi borrado, pero sus pies recordaban el camino que su mente había intentado enterrar.
Pararse frente a la entrada de la cueva de nuevo fue en sí mismo un acto de violencia contra su propia alma. El aire que emanaba de la oscuridad era el mismo, frío, estancado, con ese olor agrio a metal oxidado y a algo más profundo, algo que olía a encierro y a tiempo detenido. Era el aliento de los 40 muertos y la tumba del hombre del pico. Por un momento sus rodillas flaquearon. Volver aquí se sentía como una traición, como tentar al destino que la había perdonado una vez. Pero entonces oyó el silbido débil en el pecho de Mateo, un eco en su memoria que la impulsó hacia adelante. Encendió su antorcha. Y por segunda vez en su vida, Isabel Reyes entró en la entrada del abismo. Esta vez no como una refugiada, sino como una ladrona. La cámara principal estaba exactamente igual, un vasto salón de sombras que su pequeña antorcha apenas lograba herir. Vio el círculo de piedras ennegrecidas donde Pedro había mantenido el fuego, un altar improvisado a su desesperación de esa noche. El silencio la envolvió, pero ahora no lo sentía como algo opresivo, sino como algo que la reconocía. Ella era la única persona viva que conocía la verdad de este lugar. Ella era la guardiana del secreto, la sacerdotisa involuntaria de esta tumba. El aire era pesado, pero respiró, sabiendo que su presencia aquí era un derecho que se había ganado con sangre y miedo. Ya no era una intrusa, era la dueña del secreto. Ignoró el túnel principal. No necesitaba volver a ver el muro de ladrillos de Ricardo. El emblema de los Álvarez estaba grabado a fuego en su memoria. No necesitaba verlo en la piedra. Su objetivo era el otro. Se dirigió directamente al nicho lateral, esa grieta estrecha que había sido su milagro. El sonido, incluso antes de llegar, la calmó. El goteo constante. Ploc, ploc. Era el sonido más hermoso del mundo, la antítesis del clang metálico. Era el sonido del agua limpia, filtrándose por la montaña ajena a la sequía, a los hombres, a la muerte. Se arrodilló con un suspiro que esta vez sí era el suyo, un suspiro de alivio absoluto, y bebió directamente de la poza. El agua estaba tan helada que dolió, pero era vida pura. Llenó el primer cántaro. El sonido del agua gorgoteando en la vasija de barro fue una profanación en el silencio sepulcral, un ruido de vida en un lugar de muerte. Mientras llenaba el segundo, la sensación de ser observada regresó más fuerte que nunca. No era el miedo a un fantasma, era la conciencia de que no estaba sola, de que este lugar pertenecía a otros. Pertenecía al hombre del catre podrido, pertenecía a los 40 hombres sellados tras la pared. Ella no estaba tomando agua de la montaña, estaba tomando agua de una tumba, y ellos la estaban observando en silencio, permitiéndolo o quizás simplemente esperando. Mientras recogía el segundo cántaro, su antorcha iluminó algo que en su pánico de la primera noche no había visto. Justo al lado del manantial, en la pared húmeda del nicho, había una marca. No era el emblema de los Álvarez. Era un grabado tosco hecho con la punta de un cuchillo o una piedra afilada. Eran 5 líneas verticales y una línea horizontal que las cruzaba. Un conteo, 5 días, 5 semanas. Debajo, apenas visible, una cruz cruda. Era la marca de un hombre, el hombre del túnel. ¿Había encontrado él esta agua o había muerto de sed solo unos metros de ella en el túnel viciado? La idea la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Con el agua asegurada, un peso nuevo en sus hombros se encontró en contra de su voluntad, girando hacia el túnel de la mina. El olor a óxido la llamaba. Una parte de ella, la parte que ahora estaba ligada a este lugar, necesitaba ver. Dio unos pasos hacia la oscuridad, su antorcha empujando la negrura. El aire se volvió más pesado, más difícil de respirar. Vio el catre a lo lejos, una silueta patética. Sintió la desesperación del hombre que había muerto allí, y se detuvo. No, no podía, no tenía derecho. Visitar su tumba sería una profanación. Ella estaba allí por la vida, no para hurgar en la muerte. Dio media vuelta, su corazón latiendo con una mezcla de piedad y terror. Salió de la cueva al aire de la noche. La luna era una astilla, pero el cielo estaba lleno de estrellas frías que la sequía había hecho brillar con más fuerza.
El peso de los cántaros llenos era brutal, sus músculos protestaban, el agua se derramaba sobre sus pies. Pero este peso era diferente al de 5 años atrás. La primera vez había huido de la cueva con el alivio de la supervivencia. Esta vez salía con el conocimiento del poder. La cueva ya no era solo una tumba que guardaba un secreto, era un recurso, era su pozo. Y mientras Ricardo controlaba el trigo del valle, ella, Isabel, controlaba el agua de la montaña. Era un equilibrio nuevo y peligroso. Llegó a la tapera antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Pedro estaba sentado junto a la puerta con un palo en la mano esperándola. No había dormido. Vio los cántaros y sus hombros se relajaron. Isabel entró. Los niños dormían apiñados. Despertó a Mateo primero. «Bebe», le susurró. El niño bebió el agua fresca con avidez. Luego los demás, el agua de la tumba, el agua del hombre de la cruz, los había salvado de nuevo. Pero mientras observaba a sus hijos beber, Isabel supo que esto no era una solución, era una complicación. Había abierto una ruta. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara su camino nocturno a la entrada del abismo? ¿Qué pasaría si Ricardo, en su paranoia, se daba cuenta de que ella tenía una razón para seguir visitando el lugar de su crimen? Los viajes por agua se convirtieron en un ritual nocturno, una penitencia apagada en la oscuridad más absoluta. Isabel se movía como un fantasma, sus pies descalzos encontrando el sendero hacia la entrada del abismo, más por memoria que por vista, cargando los 2 cántaros de barro. Cada viaje era una apuesta peligrosa, no solo contra los animales de la noche, sino contra la creciente paranoia de Ricardo y las supersticiones del valle. Mientras sus hijos bebían el agua que les salvaba la vida, un agua milagrosamente fresca en medio de la sequía, ella sentía el frío de la tumba en sus propios huesos. Estaba literalmente robando agua de un sepulcro para mantener la vida. El sonido del agua llenando las vasijas sonaba obscenamente ruidoso en el silencio de la cueva, cada gota un clang que había sellado el destino de los mineros. La supervivencia, cuando los demás sufren, se convierte en una acusación. La sequía calcinó el valle, secando los pozos de los otros peones y marchitando sus milpas hasta convertirlas en polvo. Pero la chimenea de la casa de Isabel seguía humeando, y sus hijos, aunque delgados, no tenían los ojos hundidos de la inanición. Los aldeanos observaban, vieron el sutil rastro de humedad en el camino que subía a las colinas, un camino que nadie se atrevía a usar. Los rumores cambiaron. Ya no era la favorecida de don Ricardo, ahora era algo mucho más oscuro. Susurraban que era una bruja, que había hecho un pacto con los suspiros de la cueva, ofreciendo su alma a los mineros muertos a cambio del agua secreta de la montaña. Ricardo Álvarez escuchó los rumores y, a diferencia de los supersticiosos peones, él supo que la verdad era mucho peor. Su terror fue absoluto. A él no le importaban los fantasmas, le importaba que ella seguía volviendo. ¿Por qué? ¿Era el agua solo una excusa? ¿Estaba cavando? ¿Estaba buscando la plata que su padre pudo haber olvidado? O peor, ¿estaba sacando pruebas? ¿Un hueso? ¿Otra herramienta? Su mente febril la imaginaba de noche picando la pared de ladrillos guiada por los muertos. Ella no estaba solo sobreviviendo, estaba profanando activamente la escena del crimen de su padre, y cada viaje que hacía amenazaba con desenterrar el secreto que lo mantenía en el poder. No pudo soportarlo. Cabalgó hasta la casa del arroyo al atardecer, su rostro pálido y brillante por un sudor frío, su habitual compostura de hacendado completamente destrozada. «¡Basta, Isabel!», gritó sin siquiera bajarse del caballo, su voz aguda y temblorosa irreconocible. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vuelves a esa montaña? El trato era el silencio. ¿Quieres arruinarme? ¿Quieres que todo el valle sepa lo que hay allí?». Su pánico era tan evidente, tan visceral, que ni siquiera notó a Pedro, ahora un joven alto y delgado de 16 años, parado silenciosamente en el umbral de la puerta, con un hacha en la mano, listo para defender a su madre del hombre que les daba de comer.
Isabel salió al porche, secándose las manos en su delantal raído. Estaba más delgada por la sequía, pero sus ojos eran duros como la obsidiana. No respondió a sus gritos, simplemente se dio la vuelta, entró en la penumbra de la casa y regresó con la taza de estaño en la mano. La taza que había encontrado en el arroyo 5 años atrás, la hermana gemela de la que había visto en la tumba. La levantó lentamente, el metal opaco brillando débilmente bajo la luz morada del crepúsculo. «El arroyo se está secando, Ricardo», dijo, su voz tranquila y mortal. «Las cosas que están en el fondo están saliendo a la luz». La amenaza era clara. El pasado no se quedaba enterrado. La sequía lo estaba revelando. Ricardo vio la taza y su rostro perdió el último rastro de color. Era una reliquia de la tumba, un mensajero físico de los muertos. Ella no estaba mintiendo, no estaba solo buscando agua, estaba encontrando cosas. El secreto se estaba desmoronando, filtrándose como el agua de la montaña, y esta mujer era el recipiente. «No vuelvas», suplicó. Su voz ahora la de un niño asustado, el hacendado desaparecido. «No vuelvas allí, te mandaré más, trigo, el doble, y agua. Mandaré barriles del pozo de la hacienda cada 2 días, lo que necesites, pero quédate lejos de esa montaña. Júralo, Isabel, júralo». Ella lo miró fijamente. El hombre que la había arrojado al lodo ahora le rogaba, ofreciendo no solo supervivencia, sino abundancia. Todo para mantenerla alejada de su secreto. El equilibrio de poder se había invertido de forma definitiva y absoluta. Ella ya no era su prisionera, él era el suyo. «Mis hijos no volverán a tener sed», dijo ella. Y no fue una pregunta, fue el término de su rendición incondicional. «Mandaré los barriles hoy», dijo él derrotado. La sequía se había roto, no con la lluvia, sino con el miedo. Ricardo espoleó a su caballo y huyó. Esta vez no de una viuda indefensa, sino del fantasma viviente que ella comandaba. Los años pasaron. La sequía finalmente se rompió, pero la rutina de Ricardo Álvarez nunca lo hizo. Los barriles de agua y los sacos de trigo siguieron llegando, mes tras mes, año tras año, mucho después de que la necesidad se hubiera ido. Se convirtieron en un tributo silencioso, un pago perpetuo a la guardiana de la tumba. Los hijos de Isabel crecieron fuertes en la tierra que ahora era verdaderamente suya. Pedro se convirtió en un hombre callado, el dueño legal del terreno, trabajando la milpa que ahora florecía. Mateo sobrevivió, su pecho siempre marcado por un leve silbido, un recordatorio vivo del agua de la cueva y del frío de esa primera noche. Isabel envejeció en esa casa junto al arroyo. Su silencio se volvió tan profundo y permanente como la piedra de la montaña. Nunca más regresó a la entrada del abismo. No necesitó hacerlo. El poder de la cueva ya no residía en su interior, sino en el conocimiento que ella poseía. Pero la taza de estaño, la reliquia del minero muerto, permaneció en la repisa sobre su fogón junto a la estampa de la Virgen. No era un trofeo de su victoria, era un recordatorio constante, un recordatorio de que la vida de su familia había sido comprada con el silencio sobre 40 hombres y salvada por el esfuerzo desesperado de uno solo, el que grabó 5 líneas y una cruz en la piedra. El Valle de San Gregorio mantuvo su leyenda. La entrada del abismo siguió siendo un lugar de miedo, un lugar donde se decía que los espíritus gemían en las noches de tormenta. Pero Isabel, la única que conocía la verdad, sabía que el único monstruo en esa colina era la codicia humana. Ella había bajado a la tumba y no había encontrado fantasmas. Había encontrado la fuerza para sobrevivir. Había usado el crimen de un hombre no para buscar una venganza imposible, sino para asegurar la vida. Y en ese silencio, en esa terrible transacción, había encontrado la única justicia posible para sus hijos. ¿Y tú, alguna vez has oído una historia parecida en el lugar donde vives? Cuéntame aquí en los comentarios. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder de los secretos y la supervivencia, únete a nuestra familia en el canal suscribiéndote ahora mismo, como si estuvieras sellando tu propio pacto con relatos que te cambian la perspectiva.
Comparte en los comentarios qué lección te llevas de esta viuda y su lucha, y anima a otros a unirse para que juntos exploremos más misterios ocultos en la historia.